Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un vídeo más de Diario de una Inversión. En este caso os traigo un vídeo diferente a lo habitual, también más corto de lo habitual, porque quiero hacer simplemente una reflexión y preguntarte si está tu cartera preparada para lo que viene. Y tranquilos, porque aquí no vamos a hablar de nuevo de crash bursátil, no sabemos si se va a producir un crash, nadie es capaz de anticiparlo y esa es la realidad, por lo que aquí solo vamos a ver datos reales y cómo preparar nuestras carteras para lo que pueda venir. Así que si te gustan estos vídeos, vamos con ese gran like como siempre, ese gran apoyo, porque empezamos. Y me gustaría empezar con una sencilla pregunta que muy probablemente os hayáis hecho en algún momento y es: ¿qué es lo que influye en el precio de las acciones? ¿Qué es lo que hace que suban o que bajen? ¿Cuáles son las fuerzas que mueven los precios de las acciones? Y para eso vamos a utilizar este artículo de Investopedia en el que nos dicen que las fuerzas que hacen que se muevan el precio de las acciones se dividen en tres categorías. Por un lado tenemos los factores fundamentales, después tenemos los factores técnicos y por último el sentimiento de mercado. Esta última categoría, el sentimiento de mercado, me parece muy interesante, toca la parte sociológica de la inversión. Además, en gran parte el precio de las acciones se debe a la oferta y la demanda que haya en ese momento en el mercado. En este canal hemos hablado en algún momento de esa parte sociológica de la inversión, como en este vídeo que os dejo aquí arriba para que podáis ver al terminar, sobre una de las teorías más interesantes del famoso inversor George Soros. Después tenemos los factores fundamentales que se basan en las ganancias y la rentabilidad que está obteniendo una empresa en un momento determinado. Y por último los factores técnicos como los patrones de gráficos y una vez más el comportamiento de los comerciantes, de los inversores, con lo que volveríamos a hablar de ese factor sociológico. Pero en este vídeo nos vamos a centrar en los factores fundamentales porque el que una acción suba o baje de precio se debe a la combinación de dos cosas. Por un lado, la base de ganancias, como son las ganancias por acción o los EPS, y por otra parte, el múltiplo de valoración, como el PER, como la relación entre precio y ganancias, que el mercado otorga en un momento determinado a una compañía. Puede ser el PER, puede ser el Price to Sales, puede ser el valor en libros, puede ser cualquier múltiplo de valoración, pero ahora vamos a ver la reflexión y por qué me parece interesante. Y para eso vamos a ver este artículo de Schroders, que también os dejaré en la descripción, cuya primera pregunta es que qué es lo que ha impulsado los rendimientos del mercado y qué podría impulsarlos en el futuro. En este artículo, que es del año pasado, no es un artículo totalmente actualizado a 2021, pero sí a 2020, se dice que el aumento de las valoraciones ha sido el principal impulsor de los rendimientos del mercado de valores desde la pandemia. Pero cuando miramos los últimos 5 años encontramos un conjunto diferente de impulsores. Entonces, si el precio de la acción lo van a mover, por un lado, los ingresos o las ganancias de las compañías y por otro lado, la valoración que el mercado le otorgue, vamos a ver este gráfico que es súper interesante en el que se analizan 5 mercados diferentes: el mercado americano, el mercado de emergente, mercado europeo, el mercado en Reino Unido y por último el mercado en Japón. Es muy interesante porque aquí este gráfico nos ofrece una visión muy clara de en qué parte o en qué porcentaje aporta cada uno de estas tres variables en lo que es la revalorización o rentabilidad que se está obteniendo en cada uno de los mercados. Estos datos analizan la rentabilidad anual media obtenida en todos estos mercados. Como veis aquí, en Estados Unidos entre el 2015 y el 2020 fue de algo más del 10%, y de este 10%, aquí tenéis la barrita azul, lo que aquí denominan income, que son ingresos, y en lo que se incluirían los dividendos y las recompras de acciones de las empresas. Esta parte verde que tenéis aquí es el cambio en la valoración, en el múltiplo de valoración de las compañías, y esta barra azul que tenéis aquí, que es la que más aporta en este caso, es el crecimiento de las ganancias o de los EPS en estos 5 años que estamos analizando. Como veis, aunque la barra azul es la que más aporta, la barra verde tiene una gran importancia. Casi un 50% de la revalorización que han tenido las compañías en los últimos 5 años se ha debido únicamente al crecimiento de sus múltiplos. Ya sé que se dice que el mercado siempre crece, que la bolsa siempre sube, que la economía siempre crece, y es algo que si solo analizas el SP500, por ejemplo, el mercado americano, se podría ver perfectamente. Desde el año 91, en este caso, hasta el día de hoy ha tenido una revalorización del 1100%, pero esto no siempre es así. Y de hecho, en el mercado japonés, como veis aquí tenemos el índice Nikkei, misma época
desde el año 91 hasta la actualidad ha tenido una revalorización única y exclusivamente del 15%. El mercado japonés lleva 30 años sufriendo con grandes bajadas y de hecho es que todavía se está recuperando ahora mismo. Y de hecho este gráfico muestra desde el año 91, pero aquí tenemos las rentabilidades anteriores y en el año 1990, como estáis viendo en este otro gráfico, desde entonces, de hecho, en el momento actual, el mercado no ha llegado a las cotas en las que llegó en el año 1990. Volviendo al cambio en la valoración de múltiplos, vemos como en Europa la barra verde queda por debajo, la barra verde ha lastrado el crecimiento, la rentabilidad de los mercados, de hecho en Europa casi un 4%, más de un 4%, como estáis viendo, en Reino Unido incluso un poquito más y también en Japón aparece por debajo, por lo que ha influido negativamente en la rentabilidad de los mercados en los últimos 5 años. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 5 años en Estados Unidos? Bueno, venimos de una época de muchísimo crecimiento. Estamos hablando también en otros vídeos del canal y ya lo hemos hablado algunas veces de que estamos en un momento de bastante euforia y para esto nos bastaría ver el PER del SP500, que este es un gráfico que ya hemos traído al canal en otras ocasiones y que actualmente en el año 2021 se sitúa en 34,5 veces, cuando el máximo estuvo en el año 2009, 123 veces, una exageración que se sale del gráfico como veis, pero veis que está por encima incluso en estos momentos de su media histórica. Esto, en mi opinión, quiere decir que muy probablemente en los próximos años este gráfico, si midiéramos la rentabilidad obtenida desde el año 2020 hasta el año 2025, muy probablemente nos estemos quedando con poco margen de crecimiento por múltiplos e incluso podríamos ver cómo los múltiplos empiezan a lastrar en lugar de continuar aportando para obtener estas rentabilidades que se han obtenido actualmente. ¿Cuál es la reflexión que yo saco de todo esto? ¿Qué es lo que podemos hacer para protegernos? ¿Qué es lo que cada uno puede hacer en su cartera? Y por eso el título de este vídeo también. Es algo de lo que hemos hablado bastante en nuestro chat de Discord. Es una conversación recurrente a través del grupo de Patreon. Y una de las cosas que, en mi opinión, tenemos que tener más cuidado ahora mismo y estar más atentos es la valoración a la que estamos comprando compañías, especialmente si tú inviertes en acciones de crecimiento. Sabéis que yo tengo una buena parte de la cartera en acciones de crecimiento y especialmente si empezaste a invertir en 2020. Es muy probable que las valoraciones de las acciones, especialmente de las acciones de crecimiento que tanto han subido, se vaya a contraer durante los próximos años y es muy probable que tengamos poco margen de crecimiento, al menos por la parte de valoración durante los próximos años. Por lo tanto, nos va a quedar la parte de crecimiento por puras ganancias, por pura evolución de los EPS de las compañías, que además estamos viendo, sobre todo en las tecnológicas, con las últimas presentaciones de resultado que están siendo muy buenos. ¿Qué puedes hacer entonces para protegerte? Bueno, simplemente puedes revisar cualquiera de tus compañías. Esta es una de las compañías de mi cartera, la compañía Visa. Está teniendo un desempeño espectacular. Este es el desempeño de los últimos 5 años. Como veis, hace 5 años estaba cotizando alrededor de los $70. La tenemos en 240 actualmente. Y cotizando actualmente a PER 49 casi. Pero ¿cómo sabes si tienes una acción a un PER muy alto, si has entrado a un PER muy alto o muy bajo? Pues simplemente puedes entrar en una web como MacroTrends. Te dejaré el link en la descripción también para que tengas este ejemplo de Visa, porque tú aquí puedes buscar la compañía que necesites dentro de tu cartera y aquí esto te va a mostrar el PER histórico de la compañía, en este caso desde el año 2008. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, vemos que ha habido varios picos. En el año 2012 llegó a estar a PER 86, como veis en el gráfico, pero después hemos visto la realidad de que el PER ha estado entre aproximadamente 20 y 30 veces de media, un poquito más alto en los últimos 3 años, pero es que actualmente se encuentra, como decíamos, a PER 49. Este gráfico está marcando PER 53, puede ser de hace unos días, pero creo que el concepto se entiende. Estamos ahora mismo en un momento en el que la valoración de esta compañía, tanto por el PER como por el Price to Sales Ratio, si queréis medir con este indicador, aquí se ve mucho más claro desde el año 2008, como decíamos anteriormente. Price to Sales del año 2008 de 9,70 veces, Price to Sales de 2021 de más de 26 veces. Creo que se entiende claramente el concepto. Esto lo puedes hacer con las compañías que tienes en tu cartera, puedes revisar si su PER histórico está por encima o por debajo del PER actual y esto te puede hacer una idea de si estás entrando en un momento adecuado en una compañía o si puedes esperar obtener la misma rentabilidad que se ha obtenido en el pasado por esta parte que aporta la valoración por múltiplos. Espero que se haya entendido la reflexión.
Espero que este vídeo te haya resultado útil. Como siempre, déjame un comentario si estás de acuerdo, si tienes alguna pregunta o si tienes alguna aportación que hacer. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Un saludo.